Hoy vamos a meternos de lleno en un texto milenario que se lee menos como un tratado de teología y más como un manual de instrucciones para la vida. Hablamos, claro, del libro de los Proverbios. Exacto. Y para este análisis, para esta inmersión, nos vamos a apoyar en dos recursos principales. Por un lado, tenemos el texto de la Nueva Traducción Viviente, que es muy claro. Pero nuestra guía principal, y quiero subrayarlo, va a ser un análisis detalladísimo y muy, muy profundo de Rodrigo Montoya para el proyecto vidaconvocación.com. Así es. Y la misión que nos hemos planteado, bueno, no es hacer arqueología literaria. Para nada. No es solo ver historia antigua. No. El punto es entender por qué este compendio de sabiduría que se le atribuye en gran parte al rey Salomón sigue pegando tan fuerte hoy en día. Claro. El objetivo es desentrañar sus principios para ver cómo nos pueden orientar a tomar mejores decisiones, a construir relaciones más sólidas y, pues, en resumen, a vivir una vida con más sentido, ¿no? Perfecto. Pues entremos en materia porque hay muchísimo que desempacar. Lo primero que salta a la vista y que este análisis de Montoya resalta de inmediato es que Proverbios plantea la vida como una elección dramática. Totalmente. Es una encrucijada constante entre dos caminos. Y para que no quede ninguna duda, el libro les da vida. Los personifica como dos figuras femeninas que, compiten por nuestra atención. Y esa es la genialidad del libro, fíjate. No son conceptos abstractos de el bien y el mal. No. Son voces vivas. Son personajes que nos hablan desde las páginas. Por un lado, tenemos a la que llama la Dama Sabiduría. Y lo que me parece fascinante de ella es que no es una figura elitista o esotérica, ¿sabes? Para nada. No está escondida en un templo, al contrario. Proverbios nos dice que la sabiduría clama en las calles. En los lugares públicos. Sí, que alza su voz en las plazas, grita donde hay más gente, a las puertas de la ciudad. Su mensaje es para todos, es súper accesible. Es completamente accesible. Y su carácter es una integridad total. A ver, en el capítulo 8, ella misma se presenta y dice, todo lo que digo es correcto. Mi consejo es sano, no tiene artimañas ni falsedad. Directa. Y la promesa para quien la encuentra es clarísima. Halla la vida y recibe el favor del Señor. Es, digamos, una promesa de una vida que funciona, que florece. Un momento, porque aquí es donde la cosa se pone a otro nivel. El rol de la sabiduría no es solo darnos buenos consejos para el día a día. No, va mucho más allá. Su rol es cósmico. El mismo capítulo 8 revela que ella estaba allí, en la creación del mundo. Dice que era la arquitecta al lado de Dios. Sí. O sea que, a ver si entiendo bien, seguir la sabiduría no es solo portarse bien, sino que es, de alguna manera, sincronizarse con las leyes del universo. Sí. ¿Como una especie de física moral? Has dado en el clavo. Esa es la idea. Es una idea potentísima. Y para entenderla, la analogía que usa Montoya es perfecta. La sabiduría de Proverbios es como el manual del fabricante del ser humano. El manual del fabricante. Imagínate que Dios, nuestro creador, nos diseñó como una máquina increíblemente compleja y con un propósito. Pues bien, este libro es el manual que explica cómo funcionar de manera óptima. Claro, tiene todo el sentido del mundo. Si ignoras las instrucciones de un aparato sofisticado, quizás logres que encienda. Quizás. Pero lo más probable es que termines frustrada con algo que no funciona bien y que al final se rompe. Exactamente. Vivir ignorando estos principios es ir en contra de nuestro propio diseño. Por eso el resultado es la frustración, el caos, la ruina. Claro. En cambio, seguir la sabiduría es vivir en armonía con la realidad misma, tal como fue diseñada. Es alinearse con el firmware del universo. Me encanta esa imagen del firmware. Y en el otro extremo del espectro, con un contraste brutal, está la otra voz, la necedad. El libro la llama también la mujer inmoral, la antagonista. Totalmente. Si la sabiduría clama a plena luz del día, la necedad susurra en la oscuridad. Su llamado es pura seducción, pero es una trampa mortal. Sí, la descripción es escalofriante, de verdad. Dice, sus labios son tan dulces como la miel,
pero al final resulta ser tan amarga como el veneno. Y el capítulo 7 nos da un caso de estudio casi cinematográfico. Es increíble. Describe a un joven, ingenuo y falto de sentido común, que al anochecer se topa con ella. El escenario perfecto para la tentación, claro. Lo seduce con halagos, con promesas de placer secreto, y él la sigue. El texto es crudo sobre el final, dice: la siguió de inmediato como un buey que va al matadero, sin saber que le costará la vida. ¡Qué imagen tan potente! Es una metáfora potentísima para cualquier tentación que nos ofrece un atajo placentero, pero que lleva a un precipicio. Eso me lleva a pensar, ¿cuál sería la voz de la mecedad hoy? Porque esa figura de la seductora, puede parecer algo lejana de otra época. Pero la promesa es exactamente la misma. Pensemos, por ejemplo, en la seducción del dinero fácil y rápido. Tema actualísimo. Totalmente. Las estafas en línea, los esquemas piramidales, esas supuestas inversiones que prometen duplicar tu dinero en una semana. Claro, es la misma voz susurrando la misma vieja mentira. Es Proverbios 1, versículo 14. Ven y únete a nosotros, entre todos compartiremos el botín. La promesa del resultado sin el esfuerzo. Y el resultado es el que ya advertía el libro hace 3000 años. Hay un proverbio que parece escrito ayer, de verdad. Dice: la riqueza lograda de la noche a la mañana pronto desaparece, pero la que es fruto del arduo trabajo aumenta con el tiempo. Es increíble lo actual que suena, ¿no? Es que es un principio universal. Quienes caen en esa trampa terminan igual que el joven ingenuo, en la ruina, descubriendo que el camino que parecía el más fácil, al final era el más destructivo. Así es, la vida, según Proverbios, es esa elección constante. Siempre. Entre la voz que construye a largo plazo, con esfuerzo, y la que seduce para destruir a corto plazo, con promesas vacías. De acuerdo. Entonces, si la vida es una elección entre estas dos voces, una que lleva a la plenitud y otra a la catástrofe, ¿cómo se empieza a elegir bien? Esa es la pregunta del millón. Claro, ¿cuál es la brújula, el punto de partida para poder distinguir una de otra? Esa es la pregunta fundamental, y el libro ofrece una respuesta que es el cimiento de todo lo demás. Se repite de varias formas, pero la más clara está en Proverbios 9:10. El temor del Señor es la base de la sabiduría. Esa es la clave de todo el sistema. Aunque, a ver, esa frase, el temor del Señor, puede sonar un poco intimidante, ¿no? Sí, es una queja común. Suena a miedo, a pánico, como tenerle miedo a un jefe terrible. Es una traducción complicada y es crucial entenderla bien. No se trata de un pánico paralizante como el miedo que se le tiene a un tirano, es algo mucho más profundo. Ok. Es una mezcla de respeto, de asombro y de reverencia ante Dios como el creador sabio y bueno del universo. Es en el fondo reconocer que Él sabe cómo funciona la realidad mejor que nosotros. Me gusta mucho una analogía que se usa en el análisis que estamos siguiendo, la del electricista experimentado y la electricidad. Es buenísima. Él no le tiene pánico a la corriente. No es que tiemble cada vez que ve un cable. Para nada. Pero le tiene un respeto inmenso. Profundo, entiende su poder. Sabe que si la trata sin cuidado, sin seguir las reglas, lo puede matar. Lo puede matar. Pero como conoce y respeta las reglas que la gobiernan, puede usar ese poder para algo tan increíble como iluminar una ciudad entera. Claro. Temer al Señor es algo parecido. Es entender la estructura moral del universo, respetar sus principios y al hacerlo, ser libre para vivir una vida plena, productiva, en lugar de electrocutarse por ignorancia o por arrogancia. Ok, esa imagen es muy, muy potente. Y para que estas ideas no se queden en el aire, Proverbios hace algo que me parece genial. Nos presenta una especie de elenco de personajes. Arquetipos. Eso, arquetipos, que nos muestran cómo se ven estas dos sendas en la vida real. Son como espejos en los que nos podemos mirar. Son espejos, Bilkul Say. Y nos ayudan a identificar patrones en nosotros mismos y en los demás. El protagonista, digamos, el héroe del libro, es por supuesto el sabio. El ideal a seguir. Exacto. Y su rasgo principal no es que lo sepa todo, sino como dice Proverbios 1:5, que escuche y se haga aún más sabio. Su cualidad clave es que siempre está dispuesto a aprender. Es enseñable. O sea que la sabiduría no es un estado al que se llega y ya está.
Es una postura ante la vida. Es un camino. Una de humildad y de apertura. Y por eso su camino es como la primera luz del amanecer que brilla cada vez más. Es un crecimiento constante. Precisamente. Lo que nos lleva, por contraste, al antagonista, el necio. Y su problema, ojo, no es de coeficiente intelectual. No es que sea tonto. No, para nada. Es de actitud. Desprecia la sabiduría y la disciplina, dice el texto. Es impulsivo, habla sin parar. Ah, sí. El necio que habla hasta por los codos caerá de narices, advierte Proverbios 10:8. Me encanta esa frase. Y su rasgo más peligroso es que confía ciegamente en sí mismo. Proverbios 28:26 es tajante. Los que confían en su propia inteligencia son necios. Luego está un personaje que el libro retrata con una ironía casi cómica, el perezoso. Sí, y le dan con todo. Se le manda a aprender de la hormiga, esa criatura que trabaja sin necesidad de un supervisor. Y esa imagen de alguien que toma la comida en la mano, pero ni siquiera se la lleva a la boca, es brutal. Brutal. Y quizás un poco demasiado familiar en algunos días, ¿no? La inercia es una fuerza poderosa. Totalmente. Y el libro es muy claro con el resultado. La pobreza, la necesidad. Pero el elenco no termina ahí. Falta el arquetipo más noble, la culminación de todo el camino de la sabiduría, que aparece al final, en el capítulo 31. La mujer virtuosa. La mujer virtuosa. Que lejos de ser la figura pasiva que uno podría imaginar por el título, Lejos, lejísimos. es una fuerza de la naturaleza. Es una empresaria, una administradora, una líder en su comunidad. Es la sabiduría en acción, hecha persona. El texto la describe como una mujer de una competencia asombrosa. Es sagaz en los negocios, dice va a inspeccionar un campo y lo compra. Es fuerte, es trabajadora, es compasiva con los pobres. Es la encarnación de todo lo que el libro ha estado enseñando. Exacto. Es la demostración de que una vida alineada con los principios de Dios no produce debilidad, sino una fortaleza y una dignidad increíbles. Su valor, dice el texto, es más precioso que los rubíes. Ok, todo esto es fascinante. Los dos caminos, los arquetipos, pero se podría sentir un poco abstracto. ¿Cómo aterriza esto en la vida de alguien que nos escucha, en su trabajo o en sus relaciones, mañana por la mañana? Buena pregunta. Para llegar a eso, hay que entender dos ideas fundamentales que actúan como el sistema operativo de todo el libro. A ver, la primera es la soberanía de Dios. Proverbios enseña un equilibrio precioso. Nosotros somos responsables de planificar y de actuar, pero el resultado final está en sus manos. Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos, dice Proverbios 16:9. Eso da a la vez humildad y confianza, ¿no? Humildad para saber que no controlamos todo. Claro. Y confianza para saber que nuestros esfuerzos están dentro de un propósito mayor que nosotros. Exacto. Y la segunda idea, que es quizás la más importante a nivel personal, es la centralidad del corazón. Con corazón se refiere al centro de nuestro ser. El núcleo. El núcleo. Proverbios insisten que nuestro comportamiento externo es solo un síntoma de nuestro estado interno. La verdadera transformación no es cambiar acciones superficiales, es cuidar la fuente. Claro, ir a la raíz. Por eso la instrucción clave de todo el libro es Proverbios 4:23. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Todo fluye desde ahí. Con esos dos pilares, la soberanía de Dios y la centralidad del corazón, las aplicaciones prácticas se vuelven evidentes. En el trabajo, por ejemplo. Ahí es clarísimo. El libro es un manual de ética profesional prácticamente. La prosperidad que dura se basa en la diligencia y en la integridad, no en los atajos. Los perezosos pronto se empobrecen, los que se esfuerzan en su trabajo se hacen ricos. O pensemos en cómo nos comunicamos. Pocos libros le dan tanta importancia al poder de las palabras, sobre todo al poder destructivo del chisme. Y ahí la conexión con la era de las redes sociales es inevitable. Directa. Análisis de Montoya lo apunta directamente. Proverbios 16:28 dice que el chisme separa a los mejores amigos. Hoy, un comentario malintencionado en un grupo de WhatsApp o un post en redes sociales puede destruir una reputación o una amistad en segundos y de forma pública y masiva. Es una advertencia de hace 3000 años,
para un problema del siglo XXI. La sabiduría de Proverbios nos exige una responsabilidad radical por cada palabra que tecleamos. Y finalmente, en nuestras relaciones, el principio es directo, casi matemático. Somos el promedio de las personas con las que pasamos más tiempo. Camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Nos llama a ser increíblemente intencionales sobre quienes dejamos que influyan en nuestro corazón, en nuestro núcleo. Para ir cerrando, si tuviéramos que destilar todo este océano de sabiduría en una sola frase, en un solo versículo para llevarnos, creo que tenemos que volver a ese que mencionaste. Sí, es el centro de todo. Es Proverbios 4:23. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Y por supuesto, no podemos terminar sin agradecer explícitamente a la fuente que ha guiado y enriquecido tanto esta conversación. Rodrigo Montoya, del proyecto vidaconvocación.com. Su análisis ha sido una guía excepcional. Absolutamente. Y como reflexión final, si me permites, me gustaría dejar una idea. Adelante. Proverbios presenta un universo que tiene un orden moral integrado. Está tejido en la realidad. No es algo impuesto, sino descubierto. Exacto. Y en un mundo que a menudo parece caótico, aleatorio o profundamente injusto, el libro nos lanza una invitación radical. Nos invita a considerar que nuestras pequeñas decisiones diarias no son insignificantes, no son triviales. Cada pequeña lección cuenta. Cada elección sobre cómo trabajamos, cómo hablamos o cómo tratamos a los demás nos alinea o nos pone en conflicto con el tejido mismo de la realidad. Quizás la verdadera sabiduría no se trata solo de ser una buena persona, sino de aprender a vivir en armonía con cómo son las cosas, en realidad.